Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema acondroplasia. Iniciaremos con un caso clínico. Se trata de un femenino de 30 años, aparentemente sano, primigesta de 27 semanas. Refiere haberse realizado una ecografía a las 26 semanas de gestación. Esta ecografía a las 26 semanas de gestación va a ser importante debido a que es una fecha o un tiempo clave dentro de las semanas de gestación para realizar la ecografía y detectar lo que se conoce como acondroplasia. La ecografía va a demostrar un feto del sexo femenino que presenta macrocefalia y rizomelia, características clínicas predominantes en la acondroplasia. La rizomelia va a ser el acortamiento de los segmentos proximales de las extremidades. El médico revisa la historia clínica y el cónyuge de 45 años se encuentra aparentemente sano y con 3 hijos sanos de una relación anterior. Ninguno de los dos va a contar con historia de displasia esquelética, a la cual las displasias esqueléticas, una de ellas es la acondroplasia, defectos congénitos o trastornos genéticos. El obstetra refiere que el feto presenta características de acondroplasia. Al nacimiento se realiza mediante cesárea. Este es otro punto importante debido a que la cesárea nos va a evitar complicaciones, lo veremos más adelante. A las 38 semanas de gestación se reportan características físicas y radiográficas de acondroplasia, como lo son el abombamiento frontal, la macrocefalia, la hipoplasia mediofacial, la cifosis lumbar, limitación de la extensión de los codos, rizomelia, manos en tridente, braquidactilia e hipotonía. Consiste esto con las características físicas de la recién nacida. Se realiza entonces un análisis del DNA y se identifica una mutación en el gen 1138 con la sustitución de una glicina por una arginina, y esto ocasiona la sustitución en el codón 380 en el gen del receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos. Este gen es importante puesto que la alteración en dicho gen va a ocasionar las características clínicas que nos van a dar la característica estatura corta de los pacientes con acondroplasia. Ahora, vamos a definir qué es acondroplasia. La acondroplasia va a ser la forma más común de las displasias óseas autosómicas dominantes hereditarias que cursan con baja estatura desproporcionada. Es decir, es una causa muy frecuente o la más frecuente de enanismo en los seres humanos. Esta acondroplasia, al ser un síndrome autosómico dominante y presentar una mutación específica en el gen que veremos en la siguiente diapositiva, es de suma importancia estudiarla. Ahora, ¿qué sabemos acerca de las mutaciones de novo en esta enfermedad? Como ya comentamos, la sustitución o el defecto que se ocasiona es en la guanina 1138 del gen FGFR3, y estos ocurren de manera exclusiva en la línea germinal paterna del 75 al 90% de los casos. Esta mutación va a ser en el cromosoma 4 y la frecuencia va a aumentar a medida que la edad del padre se incrementa. Esta edad del padre va a ser, a diferencia de la edad de la madre, un poco mayor. Los padres, al considerar una edad aumentada, nos estamos refiriendo a que comprenden una edad entre los 42 y los 45 años. Y más del 80% de los pacientes que presentan acondroplasia es debido a una mutación de novo. El porcentaje de los afectados en México no se encuentra realmente en estadísticas oficiales actualizadas. Sin embargo, se encuentran datos existentes que indican que la incidencia de esta enfermedad varía entre 1 entre cada 25,000 nacidos vivos a 1 de cada 40,000 personas que nacen con alteraciones genéticas que producen la llamada acondroplasia. El INEGI no cuenta con un padrón para este grupo poblacional. Sin embargo, hay estudios que, como ya se comentó y está subrayado aquí en rojo, indican estas estadísticas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía y
¿Cuál es la razón por la cual estos pacientes fenotípicamente tienen una estatura más corta a los pacientes sin la alteración en el gen? El esqueleto, como ya sabemos, va a crecer por la transformación del cartílago al hueso en el sentido longitudinal y del periósteo al hueso en el sentido transversal, como podemos verlo en la imagen inferior izquierda. Pero para saber qué pasa en un paciente con acondroplasia, es necesario que nos enfoquemos en los huesos largos. Para dar un ejemplo, los huesos largos con acondroplasia van a ser cortos, ensanchados y con metáfisis ensanchadas e irregulares. Va a existir una desorganización importante en el centro de la metáfisis que no va a permitir el crecimiento correcto o normal de estos huesos. Las masas musculares van a ser muy aparentes al momento de tomar una radiografía. Y bueno, en los huesos, ¿qué es lo que va a ocasionar, aparte de la metáfisis, que crezcan mal? Pues se va a alterar principalmente la osificación endocondral y el crecimiento longitudinal del hueso. Es por esto que nuestros pacientes no van a presentar un correcto crecimiento. Más adelante vamos a explicar mediante moléculas inmunológicas qué es lo que sucede y qué genes se alteran o qué moléculas se alteran para que los condrocitos no reciban una señal adecuada de crecimiento. Ahora, para conocer un poco de historia de la condroplasia, es necesario que se conozca que esta enfermedad fue descrita inicialmente por un personaje llamado de Paul en 1851. Posteriormente, Parrot en 1878 describió el término de acondroplasia, dividiéndolo por sus palabras o sus sílabas provenientes del griego a, sin, condros, cartílago, plasein, moldear, formación. Y esto caracteriza al escaso crecimiento cartilaginoso que se produce en esta displasia ósea. Sin embargo, existen datos muchos años antes sobre este defecto congénito en la literatura, en la pintura y demás artes plásticas, como podemos verlo en esta imagen. Por último, es importante mencionar que en Inglaterra, Brinton, hay un esqueleto bien conservado correspondiente a lo que puede ser un individuo acondroplásico que data del periodo neolítico hace más de 7000 años. Entonces, para conocer la frecuencia, tenemos que saber que entre 1 por cada 15.000 a 1 entre cada 40.000 nacidos vivos son afectados por acondroplasia, y esta no distingue entre grupos étnicos o sexo. Entonces, pasando ya a un apartado de la genética, tenemos que conocer que la herencia de este tipo de enfermedad es autosómica dominante con penetrancia completa. Como podemos observar en la tabla del lado derecho, la acondroplasia se encuentra dentro de los caracteres dominantes. En la acondroplasia, además de ver que es dominante, debemos de conocer un término que se conoce como heterogenicidad genética. Esto quiere decir que en un mismo gen, como lo sería el gen afectado en esta enfermedad, van a existir diversas mutaciones en diferentes regiones. Y esto nos va a asociar o nos va a dar como resultado enfermedades diferentes con características clínicas que van a compartir entre ellas. Sin embargo, algunas pueden ser más leves u otras más graves, lo que va a condicionar el pronóstico de nuestro paciente. Como por ejemplo, tenemos que la acondroplasia se asocia genotípicamente y fenotípicamente con algo llamado hipocondroplasia. Esta enfermedad va a tener un cuadro clínico similar, puesto que los individuos aquí van a ser rizomélicos, que es una característica clínica muy diferenciativa de esta enfermedad que sería la condroplasia, y también en la hipocondroplasia van a tener talla baja debido a una alteración en el gen FGRF3. Sin embargo, en una región diferente, como lo veremos en el apartado de diagnósticos diferenciales. Esta enfermedad, conocida como hipocondroplasia, va a ser una enfermedad menos grave que la acondroplasia. Sin embargo, existe el otro lado de la moneda llamado displasia tanatrófica. Esta, por otro lado, es mucho más grave e invariablemente mortales. Entonces, vamos a ver que los varones y mujeres van a ser afectados por igual, y tenemos que conocer cómo es que esta herencia se puede transmitir.
Primeramente, podemos plantearnos el escenario de un matrimonio en la cual uno de ellos es un paciente o una persona con acondroplasia, la cual decide procrear con una persona que no tiene la enfermedad. Esta combinación de una persona con la enfermedad y una persona sin la enfermedad nos va a dar una probabilidad de un hijo acondroplásico en el 50% de los casos. Sin embargo, si tenemos dos personas que deciden procrear y las dos tienen la enfermedad y padecen acondroplasia, la probabilidad de que exista un hijo acondroplásico se va a elevar un 25%, es decir, que estas personas tienen un 75% de probabilidades que su hijo nazca con acondroplasia. Y bueno, el riesgo del 2.5% de acondroplasia homocigota, esta es letal al nacer. ¿Pero qué conocemos entonces como acondroplasia homocigota? Esta acondroplasia homocigota va a ser de gravedad intermedia y suele ser mortal en el periodo neonatal. Y esta herencia se denomina o se conoce comúnmente como una herencia de doble dominancia debido a que los padres tienen la enfermedad, ambos. En esta acondroplasia homocigota es posible que se realice un diagnóstico prenatal, como lo veremos más adelante, y bueno, se detecta debido a que muchas veces se puede planear el método de seguimiento o intervención médica para estos pacientes con acondroplasia homocigota. Entre las pruebas que podemos realizar para estos pacientes son pruebas genéticas preimplantación para identificar estas mutaciones dobles dominantes. En la literatura se ha documentado que existe una supervivencia hasta de 37 meses en los pacientes con acondroplasia homocigota. Y bueno, el 25% de los recién nacidos con dos progenitores, como ya lo había comentado, hubo un error ahí, no es 2.5, es 25%, van a padecer o tienen esa probabilidad de presentar acondroplasia homocigota. Ahora, por otro lado, también tenemos que podemos tener algo que se llama acondroplasia heterocigota. Esta es compatible con la vida y un desarrollo intelectual normal y es la que mayormente estaremos abordando en esta presentación. Las alteraciones que va a presentar la acondroplasia heterocigota van a ser en la unión cérvico-vulvar y nos va a ocasionar la más temida y la más complicada de las afecciones que pueden llegar a tener estos pacientes, que es la compresión de la médula espinal. Y bueno, esto va a ocasionar o va a poner al paciente en un riesgo inminente de padecer alguna secuela mortal. Existen tratamientos, como también ya los abordaremos, pero es importante mencionar que la cirugía es como el tratamiento más efectivo para la compresión de la médula espinal. Y bueno, entonces aquí como ya habíamos comentado, la descendencia de dos padres con el padecimiento se observa en el 25% de los homocigotos afectados con trastornos muy graves y letales. Para el riesgo de herencia es importante tener en cuenta que los progenitores normales de un hijo afectado de acondroplasia tienen un riesgo bajo, aunque mayor que el de la población normal. Aquí va a existir el llamado mensaicismo germinal, que se da cuando ambos padres son sanos y va a haber una recurrencia de hermanos con acondroplasia. Es muy raro en esta enfermedad. Ahora planteemos dos escenarios. La primera es una persona acondroplásica, se va a unir y va a engendrar con una persona normal. La probabilidad de que el hijo sea acondroplásico es del 50%. Sin embargo, este porcentaje va a ascender hasta un 75% en dado caso que ambos padres padezcan acondroplasia, de los cuales el 25% puede ser la forma letal, la llamada acondroplasia homocigota, y el 25% puede tener estatura normal. Bueno, este porcentaje es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar estudios genéticos. Ahora ya conocemos acerca del gen afectado. Este gen afectado va a tener una mutación con ganancia de función. La mutación con ganancia de función más que nada se refiere a una proteína o gen mutado, los cuales van a estar potenciados en las funciones que desarrollen y no significa necesariamente que sea mejor. Estos pueden ocasionar una enfermedad debido a que existe un incremento de la proteína o gen, el cual potencia su expresión
e incrementa la capacidad de la molécula para realizar una o más de sus funciones normales. En el caso del receptor del factor del crecimiento fibroblástico tipo 3, va a existir una inhibición de la proliferación de condrocitos en la placa de crecimiento. Por lo tanto, se va a sintetizar y secretar nada, nulo. Aquí los condrocitos sintetizan y secretan componentes organocelulares de la matriz extracelular, como lo sería la colágena, el ácido hialurónico, los proteoglucanos y las glucoproteínas. Al inhibirse la proliferación de condrocitos, se va a cortar los huesos largos y no va a haber una diferenciación o va a haber una diferenciación anómala para el hueso. Entonces, las mutaciones en la condroplasia van a tener una activación excesiva del fragmento catalítico del receptor, que es la sinasa dependiente de tirosina. Este gen va a estar localizado en 4p16.3 en el brazo corto del cromosoma 4. Va a tener un marco de lectura abierto. El marco de lectura abierto se refiere al lugar en el que inician los exones e intrones de 2529 nucleótidos. Va a contener 19 exones y 18 intrones. La localización en el cromosoma 4 fue descubierto en el año de 1994. Y bueno, vamos a tener que el gen o el receptor del factor de crecimiento fibroblástico tipo 3 es una proteína transmembrana que pertenece a los receptores de la familia de la tirosinasa. Se une con afinidad variable a los factores de crecimiento de fibroblastos y es importante que conozcamos que es incluido dentro de la familia de los tirosinasas porque posteriormente mostraré un esquema en el cual vamos a explicar la función y el por qué es importante esto. Ahora, del lado derecho de la pantalla tenemos algo que dice tasas de mutación. Estas tasas de mutación se refieren al número de nuevos alelos mutantes por cada número de gametos dados. Y bueno, la condroplasia satisface los requisitos para la medida de las tasas de mutación. Conociendo la tasa de mutación de la enfermedad como la condroplasia, se va a poder estimar el grado con el que la mutación puede hacer que cambien las frecuencias alélicas de una generación a la siguiente. Por lo tanto, es importante que se tenga en cuenta que el número de nuevas mutaciones por locus de generación que tenga va a ser el estimado de la tasa de mutación de cada enfermedad. Esta tasa de mutación puede aplicarse o puede medir la incidencia de la enfermedad en enfermedades genéticas autosomas dominantes con penetrancia incompleta y fenotipo reconocible, como es el caso de la condroplasia. Ahora bien, entonces tenemos que más del 99% de los individuos con acondroplasia van a presentar una de las dos mutaciones existentes en el gen, que está localizado en el brazo corto del cromosoma 4. Este gen va a pertenecer a una familia de receptores que, como ya habíamos comentado, van a ser codificados y van a dar múltiples variantes del receptor. Ahora, vamos a conocer un poco más acerca de las mutaciones más prevalentes. Dentro de las mutaciones más prevalentes vamos a tener dos. La primera, la mutación más frecuente de este receptor, que es la tirosina sinasa, el cambio de una glicina por una arginina. En la mayoría de los casos, hasta en un 98% de las veces, va a existir esta transición en el nucleótido 1138, en el codón 380 en el fragmento transmembrana del receptor 3. Y esta va a ser una mutación puntual. Pero existe una minoría, que es del 1 al 2% de los casos, y existe una transición de glicina por citosina en el nucleótido 1138. Podemos observar en la parte de arriba de la imagen, está indicándonos la mutación puntual más frecuente y en la parte de abajo la menos frecuente. Estas mutaciones van a condicionar en ambas la sustitución del aminoácido glicina por otro aminoácido, ya sea arginina o citosina, en la posición 380 del receptor. Y bueno, vamos a hablar acerca del gen afectado y por qué es importante que molecularmente conozcamos qué está pasando. Primero que nada, tenemos que tomar en cuenta que el receptor del factor del crecimiento fibroblástico tipo 3 va a pertenecer a la familia de receptores estructuralmente relacionados con las sinasas dependientes de tirosina y codificadas por 4 genes diferentes que originan múltiples variantes del receptor.
A esto es importante la aplicación médica debido a que las líneas de tratamiento se van a enfocar en estas variantes. Ahora bien, las mutaciones que van a existir son debido a que inicialmente en el óvalo rosa, en la parte de arriba de la imagen, vamos a tener la unión de los factores de crecimiento de fibroblastos. Estos factores de crecimiento de fibroblastos van a circular en la cercanía de los condrocitos. Entonces, podemos ya saber que esto que se encuentra del otro lado de la membrana es la célula, es el condrocito. Entonces, al encontrarse circulando cerca de los condrocitos en el interior de la placa de crecimiento, se pueden unir al dominio extracelular del receptor del factor del crecimiento fibroblástico tipo 3, que es un receptor de superficie. Al unirse, esto va a activar el dominio intracelular tirosincinasa e iniciar una cascada de señalización, como se está viendo aquí, dentro del condrocito. Ahora, esto va a inhibir la cascada de señalización finalmente o su producto, va a inhibir o va a suprimir el condrocito, va a inhibir la diferenciación y la proliferación, debido a que existe una elevada actividad de las señales producidas por este receptor que está aquí en la membrana. Entonces va a originar una placa de crecimiento defectuosa en la cual las células no van a tener un patrón organizado y no van a completar un proceso de diferenciación, bloqueando el crecimiento de los huesos, dando la característica estatura baja de estos pacientes. La función entonces del receptor del factor del crecimiento fibroblástico tipo 3 va a ser inhibir el cartílago de crecimiento si está potenciado, va a inhibir la proliferación de condrocitos en la placa de crecimiento y va a coordinar el crecimiento y diferenciación de los condrocitos y de las células madre del hueso. Pero esto va a variar dependiendo de si la mutación con ganancia de función esté activada. Ahora bien, tenemos líneas de tratamiento que van a estar enfocadas en inhibir esta cascada de señalizaciones. Puede ser desde lo más alto, extramembranal, en donde podemos inhibir el receptor del factor del crecimiento y por lo tanto inhibir toda la consecuente cascada de señales. Tenemos un ejemplo que son los inhibidores de la tirosinasa, los cuales lo que pretenden hacer es bloquear los botones, pero aún no han tenido una buena respuesta a los investigadores para usar este tratamiento en la condroplasia. Por otro lado, tenemos que se puede estimular otra cadena de la célula del receptor y esto va a reducir la actividad del receptor del factor del crecimiento fibroblástico tipo 3. Actualmente tenemos algo llamado bosoritide. Este bosoritide va a actuar similarmente a este óvalo verde que está aquí, que es llamado el péptido natriurético tipo C, debido a que es un análogo de este. El péptido natriurético tipo C está en estudio también para la condroplasia. Lo que va a suceder es que el bosoritide imita al péptido natriurético tipo C, se va a unir al receptor en la membrana celular del condrocito, como lo haría el factor de crecimiento de fibroblastos. El receptor es activado y va a generar una cascada de señalizaciones que van a interceptar a la vía MAPK y van a inhibir a nivel de RAF, que es este cuadrito morado dentro del condrocito. Por lo tanto, al inhibir, va a cortar, por así decirlo, a este nivel la cascada de señalización, no llegando a la supresión del condrocito. Ese es otro tratamiento que actualmente está en línea de estudio para poder emplearlo. Ahora, este esquema o diagrama de mutación nos va a guiar a cómo es que la condroplasia llega a ser llega a ser una mutación con ganancia de función. Para esto tenemos una mutación en el gen, en la región codificante. Esta mutación en la región codificante nos va a causar y nos va a generar una proteína que se conoce como proteína anómala, debido a que estas proteínas estructuralmente mal van a presentar una pérdida o una ganancia de la función o propiedades de nuevos funciones que nos van a dar origen a una enfermedad. Entonces tenemos la mutación en la región codificante que nos va a ocasionar una proteína anómala. En este paso va a ser con ganancia de función
y esta con ganancia de función va a ser una característica clínica genética importante de la acondroplasia. Ahora que ya sabemos qué es lo que pasa dentro de la vía de señalización para la acondroplasia, es importante que conozcamos qué es lo que sucede después de que se inhibe la diferenciación, de que se da un mal crecimiento. Para esto tenemos un FGFR3 mutado con ganancia de función, ocasionándonos una proteína anómala con un aumento de la función, mayor inhibición del crecimiento del cartílago, ocasionando un cartílago con dificultad en la fisis y en la organización del núcleo de crecimiento. Esto nos va a condicionar a un crecimiento defectuoso y deficiente, debido a dos cuestiones más aparte del hueso. La primera sería la hipotonicidad de los tejidos de sostén y la segunda sería las modificaciones biomecánicas, musculares y articulares que se van a dar consiguientes a las alteraciones óseas. Este crecimiento defectuoso y deficiente nos va a ocasionar una incapacidad para transformar el cartílago a hueso, ocasionando huesos cortos, anchos, metáfisis irregulares, núcleos de crecimiento poco desarrollados, característicos de esta enfermedad. Ahora, llegando a las manifestaciones clínicas principales, tenemos que conocer que la edad de inicio es prenatal. Va a existir un acortamiento rizomélico proximal de las extremidades y apariencia normal del tronco de la estatura, y la talla va a ser baja. Entonces, el aumento del tamaño de la cabeza con relación con el cuerpo, que sería la macrocefalia, con un frontal prominente, con una nariz achatada o el puente nasal deprimido en su parte superior. La macrocefalia va a ser otra característica clínica importante. Ahora, vamos a tener una compresión de la médula espinal o estenosis del foramen magnum en un 10% de los pacientes, el cual este porcentaje puede aumentar. Y este va a tener un aumento de la frecuencia de hipotonía, tetraparesias, retraso del desarrollo, apnea central y muerte súbita si llegamos a presentar o a tener pacientes con estenosis grave. Esta estenosis grave puede hacer que del 3 al 7% de este porcentaje anteriormente mencionado de los pacientes mueran de forma repentina durante el primer año de vida. Y bueno, al nacimiento la estatura es ligeramente inferior a la normal, en ocasiones están dentro del rango normal bajo, pero vamos a observarlo mejor al momento del crecimiento y del desarrollo de los pacientes y comparándolo con las tablas de crecimiento. Ahora, tenemos aquí un niño de 3 años con acondroplasia con una nula presencia de los pliegues cutáneos redundantes. De este lado tenemos un lactante con un acortamiento rizomélico, caderas en abducción, curvatura tibial, hipoplasia mediofacial, laxitud articular extrema, macrocefalia, mano intridente que la observaremos más adelante, con dedos cortos, pliegues cutáneos redundantes, prominencia frontal y un tórax pequeño. Estas son las imágenes clínicas características y deben ser bien observadas. Ahora, dentro de otras manifestaciones clínicas importantes, es fenotípicamente presente desde el nacimiento y puede ser un diagnóstico presuntivo. Ahora, vamos a tener una mandíbula de apariencia prominente. Esto nos va a condicionar a que nuestro paciente presente alteraciones bucodentales importantes y puede llegarse a presentar hasta en el 50% de ellos. Una mala implantación de las piezas dentarias, hiperlordosis. Esta hiperlordosis va a ocasionar que la columna vertebral encorvada haga aparecer a los glúteos más prominentes debido a las alteraciones en las articulaciones de la columna vertebral presentes. Esta enfermedad no va a afectar la inteligencia en lo más mínimo, pero sí va a haber un desarrollo motor retrasado debido a los factores biomecánicos que interfieran y más que nada a la configuración ósea anatómica que va a ser anormal. La mano intridente con los dedos cortos va a ser un diagnóstico clínico característico.
Estas manos van a ser pequeñas y van a tener dedos en forma de salchicha, según alguna literatura, en la cual va a haber una separación o un aumento del espacio entre el tercer y cuarto dedo, que vendrían siendo el dedo medio y el dedo anular. Es un hallazgo específico de la acondroplasia y puede ser visto mediante ecografía. Ahora, dentro del diagnóstico se va a realizar por características clínicas y análisis radiográficos. Sin embargo, es importante que también se tengan en cuenta todas las características clínicas ya mencionadas anteriormente. Para esto es importante que se tenga en cuenta que se van a realizar análisis de DNA únicamente en casos ambiguos y estos van a ser para la detección de mutaciones en el gen antes de las 20 semanas de gestación. Esto únicamente va a ser para antes de las 20 semanas de gestación. El ultrasonido prenatal puede iniciarse a las 26 semanas de gestación. Si recuerdan, al inicio del tema se mencionó un caso clínico en el cual la paciente se había realizado una ecografía a las 26 semanas de gestación, puesto que antes de las 24 semanas de gestación no se detecta si no existen antecedentes, mucho menos, y es difícil detectarlo. El estudio molecular prenatal va a diagnosticar fetos con afectación homocigota y ante la sospecha deben realizarse ultrasonidos con mediciones a las 14, 16, 18, 22 y 32 semanas de gestación para llevar un monitoreo. Y bueno, es importante recordar que la acondroplasia homocigota tiene una gravedad intermedia alta, suele ser mortal en el periodo neonatal y tiene una supervivencia de hasta 37 meses. El 25% de los recién nacidos de dos progenitores con acondroplasia puede llegar a padecer acondroplasia homocigota. Su diagnóstico generalmente puede ser erróneo durante el embarazo por una ecografía prenatal en busca de otras patologías o simplemente por una revisión cotidiana. Ahora, al lado derecho podemos observar una imagen de a las 34 semanas de gestación, en la cual claramente se observa rizomelia, posición en tridente de los dedos de la mano, un estrechamiento caudal de la distancia interpedicular, crestas ilíacas pequeñas en forma de oreja de elefante y un estrechamiento de la hendidura sacrociática. También podemos realizar al primer mes de vida un diagnóstico para confirmar el caso mediante rayos X. Se debe realizar un cuidado anticipatorio para identificar niños con alto riesgo e intervenir para prevenir secuelas serias. Documentar medidas como el perímetro cefálico, la talla y el peso en tablas de desarrollo especializadas para continuar en los siguientes años de vida. Vamos a avanzar una diapositiva para observar que del lado derecho vamos a tener la tabla de crecimiento de la estatura conforme a la edad en años de un niño con acondroplasia y del lado izquierdo un niño sano. Podemos observar que en el niño con acondroplasia claramente se ve muy disminuida este crecimiento. Si durante la primera infancia no es tan marcada la diferencia de estatura conforme a la estatura años que debería ser normalmente, al pasar a la segunda infancia y a la pubertad, es notoria la diferencia que va a existir. Para esto es importante también que los hallazgos radiográficos típicos en un niño con acondroplasia sean tomados en cuenta y puedan realizarse lo mejor posible para tener un diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Los hallazgos radiográficos que vamos a encontrar aquí van a ser huesos tubulares cortos, con un peroné relativamente largo en comparación con una tibia arqueada. Estos huesos tubulares van a presentar algunas irregularidades y van a ser ensanchados levemente de la metáfisis. Va a existir una protusión de la epífisis en la metáfisis del fémur distal con la llamada deformidad de Chevron y en la tibia proximal. El peroné es más delgado de lo normal. Aquí van a existir huesos ilíacos redondeados, un techo vestibular horizontal o plano y escutaduras sacroisquiáticas pequeñas.
Ahora, dentro del análisis radiográfico de cráneo, en el cráneo hay estructuras diferentes en su formación y es lo que nos proporciona una macrocefalia y una frente abombada. Estas características son debido a que la base y los huesos faciales cartilaginosos van a ser pequeños. Igualmente, los forámenes craneales van a ser pequeños y la bóveda debe su crecimiento a la transformación del periósteo a hueso. Y como ya sabemos, no existe una transformación correcta. Ahora bien, la apariencia de aumento de volumen con base corta y agujero occipital pequeño es una clave clínica característica de la condroplasia. Como podemos observar en las imágenes del lado derecho, son cráneos grandes con una base corta. De la imagen del lado de abajo tenemos un frontal abombado con una base corta y en la resonancia magnética tenemos una compresión medular que debe de ser tratada quirúrgicamente. Ahora, en los cuerpos vertebrales, en sentido vertical, el cartílago está ubicado en su metáfisis superior e inferior. Estos son cortos en sentido cefalocaudal, con una hipoplasia de apófisis odontoides e inestabilidad atlantoaxial. Es por esto que muchas veces a los pacientes, cuando apenas están empezando a coordinar, les toma un poco más de tiempo poder sostener su cabeza, debido a la inestabilidad que existe en las primeras vértebras. Y bueno, la alteración del crecimiento transversal y anteroposterior de los cuerpos vertebrales, en donde generan un canal medular estrecho por el desarrollo inadecuado de los pedículos, arco anterior y posterior. Podemos observar del lado derecho radiografías de columnas lumbares en posición anteroposterior con una línea cefalocaudal en el borde interno de ambos pedículos. Estos cuerpos vertebrales normalmente van a crecer por la transformación del cartílago a hueso, pero debido a la exacerbación y a la mutación con ganancia de función, no crecen de manera adecuada. Ahora, en el análisis de la pelvis vamos a tener un ilíaco cuadrado, corto y ancho, donde no se observa escotadura ciática. En el isquion y pubis van a ser cortos, con un ángulo de 0 grados acetabular, tanto en el recién nacido como en el lactante, que como ya se sabe, en el lactante a los 6 meses lo normal debería de ser de 15 a 35 grados, sin embargo, son planos. Tenemos también un cuello femoral corto, como se puede observar en esta imagen, y las líneas de Shenton son características debido a que están alteradas o interrumpidas. Y bueno, aquí también se puede observar techos acetabulares, como ya se había comentado, planos y horizontales. Las costillas van a ser cortas, la altura vertebral es normal, sin embargo va a existir una distancia interpedicular disminuida, desde la primera hasta la quinta vértebra lumbar. Ahora, en las costillas, además de cortas, tienen un diámetro antero-posterior reducido. Esta se puede modificar la posición de la silueta cardíaca de inclinada a transversa. Esto es importante tenerlo en cuenta debido a que en la radiografía se puede ver como una falsa cardiomegalia. Sin embargo, únicamente es una modificación en la posición de la silueta cardíaca. Ahora, pasando a los diagnósticos diferenciales, estos son de suma importancia debido a que se deben a mutaciones diferentes en este gen. Se condicionan otros padecimientos, lo que se conoce con el término en genética de heterogeneidad alélica. Esta heterogeneidad va a estar dada por varios diagnósticos por mutaciones diferentes en este gen, en diferentes regiones. El primer diagnóstico es la hipocondroplasia. Esta hipocondroplasia es mucho más leve y se puede distinguir por motivos clínicos y radiográficos. La displasia tanatrófica 1 y 2, su detección puede realizarse antes de las 24 semanas, a diferencia de la condroplasia. SADAN, en esta los pacientes tienen una sobrevivencia con una mayor afectación esquelética y retraso mental importante. Recordemos que en la condroplasia no existe un retraso mental. En el complejo acondro-hipocondroplasia va a existir una gravedad intermedia entre estas dos entidades. Ahora, en este cuadro podemos localizar el fenotipo,
El tipo de herencia que se va a tener, la mayoría son autosómicas dominantes, las que están marcadas en el cuadro guinda son las de importancia en esta presentación. Acondroplasia, hipocondroplasia, SADAN, displasia tanatrófica 1 y 2. Tenemos aquí el primer diagnóstico diferencial, el cual es la hipocondroplasia. Esta enfermedad se asocia genotípica y fenotípicamente a la condroplasia y los individuos con esta enfermedad son rizomélicos y de talla baja por una alteración a nivel del mismo receptor. Sin embargo, es una enfermedad menos grave que la condroplasia. Aquí se va a sustituir una lisina por una glicina y bueno, una transversión de una cisteína a una adenina en el nucleótido 1620 sería el tipo de mutación 1 y existe también un tipo de mutación 2. Es un tipo de herencia autosómica dominante, sin embargo el locus es este. Y los signos y síntomas son enanismo, extremidades cortas y lordosis lumbar, huesos cortos y anchos y estrechamiento o caudal a la distancia interpeduncular de la columna lumbar. La siguiente es la displasia tanatrófica. Va a tener alteraciones en este gen en regiones de tirosincinasa. Podemos observar en esta imagen que van a ser varios los cambios de aminoácidos que vamos a tener en distintas regiones del gen. Displasia tanatrófica tipo 1 y tipo 2. Ahora bien, los tipos de mutaciones para el tipo 1 es de una arginina por una cisteína en la región 248 y de una tirosina por una cisteína en la región 373. El tipo 2 va a ser el cambio de una lisina por una glutamina en la región 650. Estas mutaciones van a tener sentido equivocado en el 80% de las veces y mutaciones sin sentido en el 10%. En algunas ocasiones va a existir duplicación en el 90%. La displasia tanatrófica es mucho más grave e invariablemente mortal a diferencia de la acondroplasia, que la única variedad letal es la acondroplasia homocigota. Los signos y síntomas van a ser costillas cortas, tórax estrecho, braquidactilia. En el tipo 1 va a haber microcefalia con fémures arqueados y en el tipo 2 va a haber micromelia con fémures rectos. Ahora, en la displasia de Saban vamos a tener que este es el gen. Va a haber un cambio de una lisina por una metionina en el gen 650 en el locus 4p16.3 del brazo corto. El tipo de herencia igualmente va a ser autosómica dominante, como en todas las anteriores, y los signos y síntomas van a ser la baja estatura, los brazos y piernas cortos, la inclinación inusual de los huesos de las piernas, un tórax pequeño y las costillas y clavículas curvas. Por último, dentro de los diagnósticos diferenciales, vamos a tener la llamada craneosintosis o también llamado síndrome de Muench. Este síndrome va a estar localizado en este locus con un tipo de mutación de prolina por arginina en la región 250 del gen FGFR3. Esta herencia va a ser autosómica dominante y los signos y síntomas van a hacer que las suturas en los recién nacidos y en la etapa fetal se cierran y ya no permiten que la cabeza se forme de una manera adecuada, por eso su nombre. Además de esto, la sinostosis coronal va a ser frecuentemente bilateral, va a producir braquicefalia, un abombamiento temporal que va a ser compartido con la condroplasia y una simetría facial. Para englobar todo lo anteriormente dicho, se tiene que tener en cuenta que la hipocondroplasia tiene un diagnóstico diferencial más común. Es más leve que la condroplasia, no presenta las complicaciones de esta, tiene una talla baja familiar, su inicio es postnatal. Aquí la diferencia de la condroplasia, tiene un cráneo radiológicamente normal, con un ilíaco con escotadura asiática, huesos largos son menos cortos que en la condroplasia y tiene estructuras musculares con mayor densidad. Los pacientes son musculosos, fuertes y lordóticos. Si en una pareja uno de los progenitores tiene acondroplasia y el otro presenta hipocondroplasia, tienen un 25% de riesgo de tener hijos con el complejo acondro-hipocondroplasia. Y bueno, va a existir alguna confusión al nacimiento con la forma homocigota de acondroplasia. Los padres aquí son normales.
Para la evaluación vamos a tener al recién nacido y el lactante. Estos van a necesitar un examen físico y radiológico. Se va a tener que revisar el perímetro cefálico continuamente para ver cómo va aumentando. Es necesario que se tenga en cuenta que va a haber un desarrollo motor retrasado. Para esto necesitan terapias psicomotoras. Va a existir también hipotonía grave o hiperreflexia, que va a aumentar el retraso del desarrollo motor. La hipotonía del lactante va a estar relacionada principalmente porque va a existir una compresión de la médula debido al orificio magno y bueno, a una elevada también expresión de este receptor en el cerebro y la médula espinal. En el preescolar es importante que se tenga el control de la circunferencia craneal y que se compare con las curvas de crecimiento. Es importante una audiometría y timpanometría, puesto que están propensos estos pacientes a padecer hipoacusia, una estimulación precoz psicomotriz, complicaciones ortopédicas como contracturas musculares en caderas o espaldas son frecuentes y debe de haber una sedestación protegida para prevenir deformidades cifóticas. En el niño escolar es necesario que se siga continuando con la otoscopía para prevenir otitis serosas recurrentes silentes. Los problemas bucodentales deben de ser tratados debido a la mala oclusión bucal de tipo 3, puesto que la anatomía no es de manera correcta en estos pacientes y una educación postural. En el adolescente y el adulto se debe de estimular una dieta saludable y promover la actividad física debido a la tendencia a la obesidad y los problemas más frecuentes son musculoesqueléticos. Entonces se debe de dar higiene de salud para que estos pacientes puedan cuidarse a sí mismos. Ahora, el manejo es un manejo multidisciplinario debido a que no existe un tratamiento curativo. Sin embargo, como ya se comentó, si tenemos unos padres sanos con hijos acondroplásicos, el diagnóstico es prenatal y mediante un ultrasonido en etapas avanzadas del embarazo. Sin embargo, si tenemos ambos padres con acondroplasia, se pueden realizar estudios de sangre en las primeras semanas de embarazo con la finalidad de caracterizar la afección que existe, además de que se puede tomar una muestra de líquido amniótico que contiene el DNA para determinar si el feto tiene la afección. Para esto, pues primero que nada se debe de prevenir y tratar las complicaciones. Si la madre está embarazada y la madre está afectada también con acondroplasia, es necesario que se realice una cesárea. Como ya se comentaba anteriormente al inicio del caso clínico, la acondroplasia, la madre no tenía acondroplasia, sin embargo era lo mejor para no causar daños al momento de la extracción del producto, debido a que en muchas ocasiones, si presentan ya desde un inicio la compresión cérvico-medular, podría ser o agravar la predicción letal. También tenemos que las madres con acondroplasia son referidas a una cesárea, puesto que la pelvis es más pequeña de lo normal. Además de que se pueden desarrollar problemas respiratorios en el tercer trimestre para el producto. Como ya se comentaba, especial cuidado en la manipulación del cuello e intubación por la posible compresión accidental de la médula espinal y bueno, la inestabilidad también de las primeras vértebras, ocasionando hidrocefalia y derivación quirúrgica. Es necesario el manejo ortopédico para las alteraciones esqueléticas, rehabilitación física en general, técnicas de elongación ósea. Actualmente existe un hospital aquí en el país que realiza técnicas de elongación ósea. Sin embargo, solo son tratamientos estéticos, puesto que no modifican la enfermedad. También técnicas respiratorias y posturales que ayuden a mejorar la calidad de vida del paciente. El manejo psicológico es fundamental, puesto que el paciente está inmerso en una sociedad que muchas veces puede llegar a discriminarlos. Es por esto que se deben de evitar los problemas psicosociales que se pudieran llegar a generar. Y bueno, promover el autocuidado y la prevención de las complicaciones para otorgar un asesoramiento genético en caso de que en algún momento se decida procrear. Ahora, por otro lado, también se está empleando el péptido C como una línea de tratamiento, como ya les había comentado, debido a que puede actuar en otra ubicación del receptor del factor del crecimiento para fibroblastos tipo 3 y puede inhibir la cascada de señalización a nivel de RAF.
Pueden usarse hormona del crecimiento, suplementos vitamínicos, alargamiento quirúrgico de las extremidades inferiores. Sin embargo, no está tan bien documentado que logren un tratamiento satisfactorio para estos pacientes. También la corrección quirúrgica para el arqueamiento de las piernas en los pacientes se ha utilizado, pero no han sido 100% efectivos para un aumento significativo de la estatura. Y bueno, es necesario comentar que el péptido C también ha sido estudiado en animales y es capaz de estimular el crecimiento óseo en la condroplasia. Los niños tratados con hormona del crecimiento durante 2 años mostraron un incremento de la talla anual de 6.5 más o menos 1.8 centímetros en el primer año, significativamente mayor antes que el tratamiento. Sin embargo, va a existir una variabilidad individual de acuerdo a la respuesta del tratamiento para cada individuo. Es necesario que también se tenga en cuenta que la compresión medular debe de ser predecible con signos como una apnea central, hiperreflexia y clonus. Por esto se debe tener una vigilancia en todas las etapas de la vida, como lo sería en la infancia, para observar la compresión del tronco braquial, y el tratamiento sería una descompresión quirúrgica. Al final de la infancia y la primera juventud es importante observar si no existe estenosis medular marcada, genu-varum sintomático, obesidad, complicaciones dentales y otitis media crónica. La vida de estos pacientes puede ser plena, productiva e independiente debido a que no hay una afectación psicológica o del intelecto importante. Existe mejoría espontánea de la función motora y del desarrollo neurológico durante los 2 a 3 años posteriores a los que se realiza una descompresión quirúrgica. Sin embargo, el estrechamiento permanente de la médula puede persistir después de la descompresión. Por esto es importante que se le comente al paciente todo esto. Y bueno, como se ha venido comentando, existen investigaciones actuales con la finalidad de poder buscar otras líneas de tratamiento para lo que sería la condroplasia. Sin embargo, aún no se han avalado para ser utilizados como un tratamiento 100% efectivo. Existen investigaciones sobre la inhibición de las chaperonas, del factor de crecimiento receptor de superficie para el crecimiento de fibroblastos tipo 3, el uso de pequeños inhibidores moleculares de histona desacetilasa 6, el bloqueo directo del dominio de unión de este receptor de superficie, la reducción de la actividad del receptor utilizando un inhibidor de la tirosincinasa, que van a bloquear los botones, pero aún no ha visto una respuesta buena para el tratamiento. Y el uso de un análogo del péptido natriurético tipo C, también llamado vasoritide. Para continuar, vamos a hablar acerca de las complicaciones, que podemos dividirlas en la infancia y en los adultos. En la infancia, del 5 al 10% de los niños con acondroplasia puede presentar muerte súbita, retraso en el desarrollo motor, hidrocefalia comunicante y compresión cérvico-medular si no se les da un seguimiento adecuado para prevenir futuras complicaciones, además de las que ya se tienen. Y bueno, la hipoplasia mediofacial lo que va a originar es un apiñamiento de los dientes, apnea del sueño, sinusitis, otitis media frecuente. Para esto, como ya se comentó anteriormente, existe un abordaje terapéutico para estos pacientes. En los adultos, la complicación más común que existe es la estenosis espinal lumbosacra, y esta va a comprimir la médula espinal o las raíces nerviosas, lo cual va a ser potencialmente letal para el paciente, además de que el sobrepeso exacerba algunos de los problemas. Dentro de las complicaciones se van a mencionar solamente debido a que durante toda la presentación se han ido comentando. Podemos tener compresión cervicomedular inmediata o tardía, y el nivel de la lesión medular que se presente va a determinar o va a predecir la función respiratoria. A nivel de la sexta vértebra cervical o inferior no van a existir problemas respiratorios. Sin embargo, en la quinta vértebra cervical pueden existir problemas en el manejo de las secreciones. En la cuarta vértebra cervical, algunos casos logran mantener la ventilación espontánea, pero en la vértebra cervical 1 a la 3 dependen de un ventilador, además del manejo de sus secreciones, también dependen de
otra persona. Ahora, existe disfunción respiratoria en el 10 al 15% de las personas con apnea, taquipnea, ronquido excesivo, cor pulmonale. Y bueno, también existen manifestaciones a causa de alteraciones neurológicas debido a la hipotonía, con retraso motor, problemas para la alimentación y control del sostén cefálico. Ahora, estos deben de ser determinados a tiempo, puesto que podrían estarnos hablando de una compresión cérvico-medular. También podemos tener pacientes con problemas ortopédicos, como una cifosis rígida en el 58%. Estos pacientes están predispuestos a padecer obesidad en el 16% de los casos. Esta aumenta su morbilidad en los pacientes con estenosis lumbar, con complicaciones del canal vertebral y en las lesiones articulares. Esto sería todo por mi parte y esta fue la bibliografía empleada para esta presentación.